Hola, Pagaza, ¿cómo estás? A ver, ¿se me escucha bien? Creo que nos podemos sentar. La diferencia, esto que voy a hacer nos va a hacer gracia, ni a Maite, ni a Jordi, ni a José Ramón nos va a hacer gracia, pero es una realidad. La gran diferencia de cuando uno tiene delante jóvenes y uno ya se da cuenta que no lo es que yo tengo la voz tomada porque tengo mocos y vosotros tenéis la voz tomada porque habéis pegado una juerga ayer espectacular. Bueno, yo quería empezar introduciendo esto, nos sentamos, ¿no? Es decir, sí, no sé. Yo quería empezar haciendo una reflexión sobre lo que manda, lo que enviamos, lo que enviáis ciudadanos a Europa. Normalmente yo he visto, no es verdad, yo he visto otros partidos, pues bueno, es como una especie de retiro dorado, el cementerio de elefantes, y nosotros hemos mandado al Dream Team, pero no lo digo yo, lo dice Puigdemont, el pobre, está desesperado, tiene tics con ellos, lo dice cualquier totalitario, cualquier dictadorzuelo bolivariano. Si pudiera quitar a alguien, que por favor que se vuelvan a su casa, tal, serían al equipo de Ciudadanos en Europa, que bueno, las iniciativas, lo dice Plus Ultra. Plus Ultra está encantado con vosotros también, deben estar encantadísimos. Bueno, yo, como veis, llevo chaleco, yo no suelo llevar chaleco habitualmente, pero quería aprovechar que estoy aquí con José Ramón para hacer una reivindicación, porque no tengo mi fachaleco. Y veo que vais todos, muchos de vosotros, perfectamente pertrechados y yo me lo tengo que comprar yo. O sea, empezamos mal. Depende de lo que hagas ahora. José Ramón, no hace falta, es el ídolo de muchos de los que estáis aquí. Exteriores con Bauzá es el programa más seguido del contraespionaje de Europa para intentar bueno, pues encontrar nuestros puntos débiles y fuertes, y es una referencia a la hora de comunicar, de contar y del trato con vosotros. Así que, José Ramón, es un placer estar contigo hoy aquí. Quiero mi chaleco. O sea que... Luego... Perdóname. Lo ha conseguido, lo ha conseguido. Gracias. Yo ya no puedo ir. Buenas tardes, buenos días a todos, ya me puedo ir. Cuando yo empecé en Ciudadanos, pues cuando pegó el salto a nivel nacional. Al final, mediados del 13 o así, tuve noticia de que iban a pasar a nivel nacional y a principios del 14 pues ya me afilié. Pero tenía 3 referentes intelectuales o políticos, 3 personas. Fueron 3 personas por las que yo me afilié a Ciudadanos. Hoy en día, pues en circunstancias más fáciles o más difíciles, aparte de la afiliación, por supuesto, aparte de la afiliación, que pues veros a vosotros cuando yo viajo por Andalucía o cuando viajas por el resto de España, el impulso que te da la afiliación, pero es verdad que como no puedes ir llamando a afiliados para cuando tienes un problema, una duda o tienes un mal momento, puedo marcar 3 números de teléfono. Lo estuve pensando anoche. Bueno, pues Jordi Cañas es la única persona que está en los 3 grupos, en los 2 grupos. En el primero, de cuando me afilié, fue uno de los motivos por los que yo me afilié a Ciudadanos, y es hoy uno de los teléfonos que marco si estoy más desanimado, si tengo alguna duda o busco alguna referencia. Además, es mi amigo y el mundo editorial siempre está deseando que me lo cruce porque siempre caen 2 o 3 libros después de hablar con él. De hecho, esta mañana ya ha caído uno. O sea que, Jordi, muchas gracias por estar aquí. Y... ¿Me permites una cosa? Yo ahora cuando tengo momentos de bajón, lo que hago es poner el vídeo, poner el buscador, poner Guillermo, ver un vídeo suyo en el Congreso y se me pasa todo rapidísimo. O sea que... Gracias, Jordi. Pero después de lo que hemos vivido esta semana en el Congreso, después de lo que dijo el Orza, después de el intento de borrado de episodios recientes, aunque algunos quieran hacer parecer que
son muy pasados en la historia de España. Después de intentar que olvidemos, yo creo que a quien yo tenía, no creo, no, sé, que a quien yo tenía hoy más ganas de presentar, pues es a Maite, porque Pagazaurtundúa es uno de los apellidos que la democracia española tiene que llevar tatuados para siempre, para siempre. Maite, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. La banalización del mal no la van a conseguir. Muchas gracias por todo lo que has hecho en el pasado, lo que haces en el presente y lo que vas a hacer en el futuro. Lo tienen crudo con gente como tú. Gracias, Maite. ¿Puedo decir algo? Hombre, claro. Guillermo, estás siendo la voz de millones de personas decentes, porque estás siendo la voz más clara, más lúcida y además más brillante. Así que las gracias te las damos todos a ti. Muchísimas gracias por tu trabajo en el Congreso de los Diputados, también en esto. Gracias, Maite. Bueno. ¿Y ahora qué dices tú? Voy a decir una cosa que no va a decir Guillermo, ¿vale? Empezamos rompiendo redes. Guillermo me ha dicho esta mañana una cosa que le hacía mucha ilusión y que le conmovía por dentro y por eso está como está y por eso yo ahora me toca hablar rápidamente porque si no, las cosas así, eso es un equipo. A Guillermo le han llamado 2 personas esta mañana, que yo no voy a decir su nombre porque además las conocemos, porque están sumamente orgullosas y les ha llegado hasta lo más adentro del alma sus intervenciones en el Congreso, no de la semana pasada, la de la semana pasada fue una más, sino todas las que ha llevado realizando durante todo este tiempo. Y esas 2 personas, que no vamos a decir, se interesaban por saber cuál era el número de teléfono de Guillermo. Las chicas también, yo sé que también, pero eso por otras cosas. Pero estas 2 en concreto, porque querían darle las gracias, porque querían expresar su conmoción interna y porque saben que él no solamente cuando sube al estrado dice y emite con pasión sus discursos o sus intervenciones, sino que además las vive y las siente. Esas 2 personas querían el número de Guillermo para decirle que gracias por lo que está haciendo, por cómo lo vive y por ser el único en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que transmite el sentimiento de Ciudadanos y el sentimiento de las víctimas del terrorismo, y ese es Guillermo. Gracias, José Ramón. Pues menos mal que no le ibas a poner fácil. Bueno, Europa. Vamos a ver. Yo quería empezar haciendo una pregunta a nuestros 3 miembros del Dream Team liberal europeo, porque hoy vamos a hablar de las amenazas o del cuestionamiento de Europa, o lo que es lo mismo para mí, el cuestionamiento de la democracia occidental, porque hoy en día es la democracia occidental donde está más representada, a mi juicio. Algunos podrían pensar que son las anglosajonas, tal. A mi juicio, la democracia occidental es Europa. El parto es en Europa, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros, en primer lugar, si veis un cuestionamiento del modelo de la Unión, del modelo de la democracia occidental. Así, a vuela pluma. Empezamos por Maite. Pues muchísimas gracias por darme la palabra en primer lugar, porque mis compañeros son excelentes, así que bueno, voy a aprovechar. Realmente las democracias occidentales siempre, las democracias liberales siempre han estado cuestionadas por los esencialistas, por los dogmáticos, por los nacionalistas, por los nacionalpopulistas y en estos tiempos por todo ese conglomerado de teorías, de personas que se organizan alrededor de teorías conspiranoicas, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, o la nueva izquierda populista y la nueva derecha radical populista. Y el elemento común que tienen, polarizan, les interesa a los 2 polos polarizar, el elemento común que tienen es intentar atacar el pluralismo ideológico, la libertad de conciencia, las democracias liberales, lo mejor que tenemos en estas democracias occidentales y en la Unión Europea, cuyo fundamento es precisamente la dignidad humana, la libertad, la democracia y la igualdad y el Estado de Derecho. El elemento industrial de la desinformación masiva, que aprovechan también de forma exógena amenazas híbridas de injerencia extranjera, encuentran grandes autopistas desde hace varios años porque
las redes sociales son una autopista para lo mejor, pero también para lo peor. Y hay una simbiosis entre el modelo de negocio, de eficiencia y de búsqueda del máximo beneficio empresarial de las grandes tecnológicas y esa inteligencia artificial, esas cajas negras que educan al algoritmo, que el algoritmo está educado con los datos para buscar esto, la monetización. Y resulta que hay el elemento del conflicto, el elemento de lo conspiranoico, el elemento adictivo ha generado un gran elemento para generar comunidades de odio, comunidades extremas, comunidades que van perdiendo el sentido de lo que es el pluralismo ideológico. Y en esto hay esa simbiosis no buscada, pero esa simbiosis con los intereses de injerencia masiva, con una búsqueda de la polarización en nuestras democracias. Y el elemento clave para que os deis cuenta de que no importa que a quienes están haciendo estas cosas, que pueden ser, por una parte, el eje Venezuela, Irán, Cuba, pero también Rusia o de otra manera China, no les importa que unos sean anti-LGTBI y a los otros sean anticapitalismo, o que unos sean súper conservadores en las costumbres y los otros estén buscando el antisistema desde el punto de vista económico. Da igual. Lo que les interesa es que los polos terminen con esa manera de entender la democracia que empieza en nuestras mentes. Si nosotros perdemos la perspectiva de la democracia, del pluralismo ideológico, de ser capaces de combatir con nuestros adversarios, pero de una manera leal, de una manera argumentada, estamos perdiendo la democracia. En 2020, y solo dejo este dato y ya termino con esto de momento, en 2020, en febrero de 2020, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, el señor Lavrov, tan importante, se reunió en Venezuela con Nicolás Maduro, que se quitó el chándal, se puso de traje estupendo y era un acuerdo geopolítico, era un acuerdo geoestratégico y tenía que ver con ese ataque común, esos intereses comunes de ataque a las democracias occidentales que entendemos. Así que sí, tenemos que trabajar, tenemos que entender este tiempo, tenemos que entender que hay una capacidad de manipulación industrial y que tenemos que ser nosotros también capaces de generar democracia de forma muy industrial. Jordi o José Ramón, ¿a quién os apetece más? ¿Al hilo de Rusia o de esta reunión de unidos por un enemigo común, ¿no? Como puede ser en este caso? Pues José Ramón, tú has estado más exteriores. Yo voy a hacer una reflexión, siguiendo un poco con la geopolítica que ha comentado Maite, voy a hacer una geopolítica interna, que muchas veces es la que no analizamos, ¿no? Y vemos muchas, son reales, amenazas externas sobre lo que es el concepto de la Unión Europea y no las analizamos internamente. Me explico. Es decir, nosotros los que estamos aquí somos europeístas convencidos, no hace falta que lo expliquemos, somos convencidos de la necesidad de una Unión Europea fuerte, unida, estable, sabiendo y teniendo en cuenta que hay una serie de dificultades, que tenemos amenazas internas, que tenemos problemas como consecuencia que somos 27 familias dentro de ese concepto común que es la Unión Europea y dentro de esas 27 familias hay diferentes puntos de vista y demás, ¿no? Lo sabemos. Y somos defensores a ultranza de lo que es el concepto de la Unión Europea. Y después, paralelamente, tenemos todos aquellos que están en contra del concepto de la Unión Europea y que van a hacer todo lo posible para que eso no funcione. Vuelvo al primer grupo, nosotros. Yo, que soy un europeísta convencido, yo quiero ser autocrítico con la Unión Europea. La mejor manera de que la Unión Europea funcione y que vaya adelante es que seamos críticos para mejorarla. Si a mí me importa algo, hago lo posible para pulirla, para embellecerlo, para mejorar todas aquellas, no solamente aristas, sino fisuras y heridas abiertas en canal que tenemos en nuestra estructura. Y hay que ser autocríticos porque cuando algo te importa, lo cuidas y lo mejoras. Punto 1. Al otro lado, tenemos los que no lo son o los que no quieren y no quieren que la Unión Europea funcione o los que hacen que eso no funcione. Y sabemos dentro de ellos que están los que absolutamente van en contra, y a mí me preocupa más que esto el segundo grupo que os digo, que es los que defienden a la Unión Europea, pase lo que pase, haga lo que haga, independientemente de si ha acertado o ha fracasado. Y me preocupa mucho más porque no siempre acertamos, y porque si queremos llegar a convencer a los que no están convencidos y a los que tienen dudas, no les podemos decir que todo funciona cuando hay evidencias que no lo hacen. ¿Y cómo vas a explicarle tú que algo que evidentemente no funciona porque tú eres defensor a ultranza de la Unión Europea, le generas una decepción? Y voy a poner un par de ejemplos muy rápidos. Uno, el tema
por ejemplo, de nuestros agricultores. De nuestros agricultores, si hay aquí gente que me consta que hay de la Comunidad Valenciana, oye, el agricultor de la Comunidad Valenciana, ahí está María, al fondo, que acaba de llegar, pues, oye, el productor de naranjas de la Comunidad Valenciana vende la naranja al kilo a 0,30 céntimos el euro. Y está viendo cómo por detrás está viniendo la naranja de Turquía o de Marruecos que no está cumpliendo los condicionantes, los requisitos y las condiciones que nosotros exigimos a nuestros productores. ¿Cómo le explicas tú a ese productor valenciano que la Unión Europea es buena simplemente porque tú le digas es que la Unión Europea es buena? Pues le tendrás que convencer, tendrás que bajar el suelo, le tendrás que decir, mira, es mejor por esto otro, y sabemos que cumplimos los requisitos organolépticos y las condiciones sanitarias, bla, bla, bla. Así tengo opciones de convencerlo. Tengo opciones, pero no le voy a convencer diciéndole no te preocupes, sigue vendiendo a 0,30, vendrán los de Marruecos porque la Unión Europea es la mejor. ¿O no? Segundo ejemplo, tema de la pandemia. Y hablo eso con conocimiento de causa. Cuando se inicia la pandemia, acordaos todos, no hay mascarillas, no hay guantes, no hay nada de protección, material de protección básico sanitario, no hay. Y nos llegan millones, toneladas de mascarillas de China. Y todos nos preguntamos, oye, ¿y qué hace la Unión Europea si las mascarillas son de China? Tú no le puedes decir, tienes que creer en la Unión Europea. Porque te dice, y tú eres tonto el bote. Entonces tú le dices, no, tienes que creer por esto, porque aparte nosotros hemos hecho una compra, o vamos a hacer una compra masiva de vacunas estandarizadas para que todo nos cueste lo mismo y que nos llegue bla, 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 bla. Es decir, en definitiva, se trata de que seamos los que somos absolutamente eurófilos y proeuropeos, tenemos que tener en cuenta que están los eurófilos a toda costa, y eso no ayuda. Y acabo. Es decir, la Unión Europea depende de todos nosotros. Depende de 27 países miembros, depende de la Unión, del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, bla, 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 y de vosotros. Vosotros y todos nosotros tenemos que ser los europeístas convencidos quienes defendamos las ventajas y mejoremos entre todos e identifiquemos todo aquello lo que no lo hacemos tan bien como quisiéramos. Pero eso es una cuestión que no depende más que de nosotros. Y por eso es tan importante ser europeísta como ser crítico positivo ante la Unión Europea. Por lo tanto, en muchas ocasiones, y estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha comentado Maite, lo que comentará Jordi, y que no sé lo que es, pero estoy seguro que también todos estamos convencidos, pero, de verdad, Europa no es Bruselas, ni Estrasburgo, ni Berlín, ni bla, 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 bla. Europa es cada una de las sillas en las que estáis todos y cada uno de vosotros. Es cada uno de los pueblos a los que vosotros pertenecéis y vuestras agrupaciones. Europa somos todos, así que hay que ser europeístas convencidos, hay que ser autocríticos positivos, hay que decir qué es lo que no funciona para mejorarlo. Y ojo con los eurófobos, obviamente, pero ayudemos a los que son tan creyentes por exceso, porque luego generan decepciones que se pagan por defecto. Y esas son las cosas que yo creo, desde mi humilde y modesta opinión, en la que debemos trabajar. Sí, que no es una cuestión de fe, es una cuestión de razón. Efectivamente, hechos. Sí. Querido Jordi. Pues hay que tener fe. Yo no soy un hombre de fe, pero hay que tener fe. Porque no solo son hechos. Es decir, la democracia, a la democracia hay que jugarla por sus hechos, pero no solo son hechos. Es algo que trasciende. Mira, ya que estáis como medio adormilados, sí, hombre, es que es normal. Es que esto es un campo joven, no es un campo de tercera edad. O sea que sale por la noche y uno tiene que divertirse. Bueno, a ver, quiero un voluntario. O voluntaria, o voluntarie, como quiera. Feel free, aquí somos muy liberales. Uno, que diga, ¿qué es la democracia? Una, va. Venga, pero tú no, que tú te lo sabes, coño. Venga, va, sí. ¿Qué es la democracia? Sí. No me diga eres tú, porque entonces la democracia eres tú. Bueno, sí. Pero breve, ¿eh? Bueno, la democracia es un sistema político en el cual se respetan las libertades y los derechos fundamentales de todas las personas. Siéntese usted. No. La democracia popular, la democracia es demoskratos, que es el gobierno del pueblo. Muy bien. Es una forma de elección donde son los ciudadanos los que eligen. ¿En qué contexto se mueve eso, amigos? Es otra cosa. Yo vengo de Venezuela. He estado la semana pasada en Venezuela, como era presidente de la misión del Parlamento Europeo en las elecciones de Venezuela. Unas elecciones, en teoría, democráticas.
Había múltiples partidos y se votaba, ¿no? Bien. ¿Eran democráticas las elecciones en Venezuela? No. ¿Por qué? Porque el contexto no era democrático. Porque nosotros, ¿qué democracia vivimos? ¿Quién lo sabe? Exacto. Nosotros, ¿cómo somos? Liberales, ¿no? Nosotros vivimos una democracia liberal. En occidental, bueno, hay democracias liberales que están en Oriente alguna, ¿no? Pero, bueno. Pero vivimos en un modelo de democracia liberal, donde no solo es una forma de escoger, sino es un Estado de Derecho con unas libertades de pensamiento, políticas, de opinión, de ta. Bueno, eso, amigos, en el mundo es muy raro. Es rarísimo históricamente y en el día de hoy. Francis Fukuyama, que seguro mi amigo conoce, bueno, muchos conocerán, lo conocen todo el mundo, esto ya me lo habéis oído hablar alguna vez, pero es un buen referente. Francis Fukuyama escribió un libro, El fin de la historia. Todo el mundo lo entendió mal. Era el fin de la historia en cuanto a movimiento de hegeliano casi, de tesis, antítesis. ¿No? En la democracia liberal ha triunfado, ahora es una cuestión de aquí ir a acabar a ajustar el tema. Bueno, error. Desde que escribió el artículo, que no sé, ya el pobre, la cosa ha ido a peor desde entonces. Y ahora mismo vivimos en un auge de las autocracias. ¿Por qué? Porque la democracia no es suficiente, ni la democracia liberal es suficiente. Es más, es rara. Es muy rara. Vosotros vivís en un país democrático, de democracia liberal, y pensáis que los derechos que tenemos, las libertades que disfrutamos, todo eso es normal. Y, queridos amigos, no lo es. ¿Y sabéis cómo está ahora mismo la democracia liberal en el mundo? Amenazada, asediada, desde fuera y desde dentro. Desde fuera con grandes países, titanes, China, Rusia, pero también Turquía, un actor en creciente evolución, con una pérdida de potencia en Estados Unidos, la democracia, el gran defensor de la democracia liberal, aquel que nos ha permitido seguir disfrutando de democracias liberales después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin Estados Unidos no habría democracias liberales en Europa. Fue quien nos defendió en las playas, en los campos, que a algunos se les ha olvidado, no lo recuerdan. Vivimos en libertades en Europa porque los americanos defendieron las democracias liberales. Pero eso está en asedio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, identificar el problema, porque algo pasa. Algo pasa cuando la democracia liberal ya no es una gran aspiración, ya no es suficiente, y en muchos sitios está cuestionada. ¿Por qué? Pues porque la democracia liberal no solo es una forma de elección, no solo es un contexto de derechos y libertades, sino que tiene que ser un mecanismo capaz de ir más allá, de permitir a cada ciudadano poder vivir con dignidad y en libertad. Pero si uno no tiene dignidad, la libertad muchas veces, queridos amigos, no es una aspiración. En la mayoría del mundo la gente tiene la aspiración por vivir en dignidad. Y aquel modelo económico que se lo dé, en principio será suficiente. Después llega un momento donde siempre se aspira más. Después de tener un estatus económico, después se aspira a tener un estatus político y de libertades. Pero eso hoy en día cada vez es más difícil hasta de aspirar, porque vivimos en un mundo cada vez de mayor control del pensamiento, control de las personas, monitorización. O sea, cada vez va a ser nos acercamos más al Gran Hermano, que seguramente... ¿Quién ha leído Gran Hermano? ¿Quién ha visto Gran Hermano? No la sé, no es Gran Hermano de Telecinco, ¿eh? Que también valdría, ¿eh? Bueno, sí, pero vamos, no, porque todos levantarán todos la mano, ¿no? Entonces no vale. Entonces, Gran Hermano, ¿quién lo ha leído? Bueno, pues, 1984. ¿Quién lo ha leído? Eso está bien. Vamos de cabeza ahí. Vamos de cabeza. Era una distopía que, fijaos, al final pues se está convirtiendo en algo muy real, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acabar? Identificar que vivimos en un contexto donde nuestra democracia liberal es, en el mundo, minoritaria, donde debemos defenderla porque lo que somos como ciudadanos, como individuos, como personas, se mueve en ese contexto de libertades, que hay que entender que hay que defenderlas. Yo decía un día, cuando llegas a Arlington, esto lo dije hace poco también en un acto del partido, llegas al cementerio de Arlington. ¿Sabéis lo que es el cementerio de Arlington? Están enterrados los soldados norteamericanos de diferentes guerras que han participado. Cuando entras pone "Freedom is not free". La libertad no es gratis. La libertad se defiende cada día. Y estamos en un contexto de un partido donde defiende eso. Defiende las libertades, la decencia, el respeto, las oportunidades,
Defiende la democracia y sus libertades como lo que son, como una herramienta, como un instrumento para garantizar a la gente vivir con dignidad, tener esperanza. Y eso hay que defenderlo cada día. Y hay que defenderlo a través de la Unión Europea. Sí, ¿por qué? Porque en un contexto geopolítico global donde estamos yendo a un mundo multipolar, donde ya no vamos a estar amparados por Estados Unidos, que ya no nos va a venir a defender cuando hay una amenaza a nuestras libertades, vamos a tener que tomar conciencia de lo que somos, tomar conciencia de que tenemos la obligación de defendernos y tomar conciencia de que solo nosotros seremos capaces de defender aquello que somos, que no solo es una democracia liberal, sino ciudadanos libres. Y para ser libre hay que estar dispuestos al sacrificio. Y ahora estamos aquí en un contexto donde ese sacrificio lo pedimos en un partido, para un país y para un proyecto que es la Unión Europea. Por eso, está bajo asedio, está amenazada, pero para eso estamos nosotros, para defenderla. ¿A que sí? Venga, pues ahora. Pues ¿Estáis dispuestos? Maite, que está levantando la mano. Yo, por ser activa, estoy en Bruselas, pero quiero también aconsejar un libro, porque aquí todo el mundo está hablando de algún libro interesante. El mundo editorial Yo creo que es encantado muy con útil. Jordi y con Maite. Creo que es muy, muy útil leer Política para Amador de Fernando Savater. Es un libro que sigue funcionando década tras década y es muy útil en el tiempo que viene. Estoy absolutamente de acuerdo con Jordi. Solo el Estado de Derecho democrático permite la ciudadanía completa y lo que somos es ciudadanos. Así que ese libro de Fernando Savater, daros una vuelta por alguna librería de Sevilla entre cerveza y cerveza y vale la pena. Aquí al lado hay una, la vi anoche. Hay una cuestión, parece esto ahora, pero el Política para Amador, aparte lo han recopilado con otras obras fundamentales de Savater, las tenéis unidas en un solo librito, bueno, librazo, que es, bueno, lo que ha dicho Maite es absolutamente fundamental porque tiene mucho, este partido es mucho de intelectos que sumaron y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Fernando Savater, ¿no? Que en realidad tiene que ser un referente para cualquier demócrata. En fin, de todo esto, yo evidentemente ya después de lo que habéis dicho, las notas que traía preparadas y tal, ya han pasado a mejor vida. La libertad no es la democracia, aunque lo pueda parecer, porque todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos nacido en ella. Si bien algunos han vivido sus amenazas, como es el caso de Maite, incluso de Jordi con los nacionalistas catalanes, y Bouzas puso pie en pared también cuando vio que entraba en su isla la pulsión nacionalista, pero es verdad que parece que la libertad o la democracia es un estado natural cuando es un estado absolutamente antinatural. Yo creo que tenía mucha más razón Hobbes que Rousseau, porque en realidad esto, bueno, cada cual al final intenta imponerse al otro. ¿Veis qué coordinados estamos? ¿Veis, Maite? Qué bien lo hemos coordinado, lo preparadísimo que teníamos esto. Voy a hacer una prueba ahora. El sulfato atómico, Mortadelo y Filemón. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer frente a discursos más divertidos? Porque el gran triunfo del populismo de izquierdas y del alt-right, de la derecha alternativa, es que son discursos muy divertidos, muy atractivos. Dice lo que habla como yo, dice lo que yo pienso. Un liberal que realmente va a hablar de un modo concreto o va a decir cosas distintas o va a defender que una democracia a lo mejor tiene que ser un poco aburrida. ¿Cómo podemos hacer frente a la eficiencia? Ya sé que estamos llevando esto por donde no habíamos dicho nada, pero claro, es que sois tres tertulianos del copón y habéis salido cada uno por peteneras en cuestiones mucho más interesantes que las que yo tenía preparadas. ¿Cómo desde el liberalismo hacemos frente a los movimientos sumamente atractivos y divertidos que son el populismo de izquierdas un poco más tocado y la alt-right, la derecha alternativa más conservadora, más de derecha? Si quieres empezamos al revés, empiezo yo ahora, y muy rápido. Porque tú decías, dicen lo que la gente quiere oír. No, los populismos dicen lo que la gente quiere oír. Bueno, sí. ¿Qué tenemos que hacer los que no somos populistas? Hablar de lo que a la gente le preocupa, que es casi lo mismo.
Porque para empezar hay que reconocer los problemas de la ciudadanía. Claro, porque cuando tú no identificas cuáles son los verdaderos problemas de la gente, no hablas de ellos. Los populistas los identifican y dicen lo que la gente quiere oír, no dicen soluciones. No, más que soluciones. Dicen aquello que la gente quiere oír, pero que realmente no se puede cumplir. Pero hacen algo previo, que es identificar el problema. Cuando los populistas hablan de la inmigración, cuando hablan de la crisis económica, claro, ellos identifican cuál es un problema. ¿Es un problema? Lo es. No, la inmigración es un problema. Sí lo es. Claro que lo es. Si tú vives en un barrio humilde, un barrio de Madrid, de Barcelona, claro que es un problema. ¿Por qué? Porque están compitiendo por los mismos servicios públicos. Y porque están ocupando los puestos de trabajo a los cuales tú accedes. Y porque están en tus colegios. Y porque de repente tu barrio ha dejado de ser lo que tú conocías. Y eso no es malo, pero eso genera situaciones. ¿Le están dando respuesta a los partidos o los gobiernos? No. Entonces alguien dice, no, es que la migración es un problema. Cuando todos hemos sido inmigrantes. Todos. Venía a Venezuela. Lleno de familias de italianos, de españoles, toda Sudamérica está llena. Es un mundo de inmigrantes. Pero el problema está en cuando esas situaciones, cuando los inmigrantes llegaban a Venezuela, pues era el boom del crecimiento y ahí se integraba todo el mundo. Bueno, con dificultades, pues se integraba, como en Estados Unidos, como en Argentina. Pero había oportunidades. Claro, cuando hay una situación de crisis económica y de repente pues, empieza a llegar gente de otros países a buscar trabajo aquí, pues genera problemas. El problema es la gente que viene. El problema es no identificar eso como un problema y decir, no, no hay un problema, mirar hacia otro lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar a la gente, hablarle a la gente, identificar los problemas y dar soluciones posibles y buenas. Que no criminalicen, que no estigmaticen, que no generen buenos o malos. Pero hay que hablar de los problemas de la gente y hablar con el idioma de la gente, que es el nuestro. ¿O nosotros qué somos? ¿Somos tecnócratas? ¿Somos todos de Harlem, de Harvard? No, somos gente normal, que tiene que hablar normal. Y hablar normal no es hablar mal. Hablar sencillo no es hablar mal. Yo siempre digo esto. Yo ya soy mayor, siempre me repito lo mismo. Había un politólogo que trabajaba con Felipe González que le decía, Felipe González, expresidente del gobierno, decía, habla para que te entienda mi madre. Mi madre, mujer de 87 años, es una mujer muy inteligente. Mucho. Estudios básicos, pero muy inteligente. Me tiene que entender a mí cuando hablo. Porque si mi madre no me entiende la mayoría de la población. Y cuando uno habla para catedráticos en vez de para ciudadanos, cuando uno habla para tecnócratas en vez de para ciudadanos, cuando uno habla para no se sabe quién en vez de para ciudadanos, llega el que le habla a los ciudadanos y lo entienden. Y les convence. Pero son vendehumos, que se venden pelos, pero da igual. Eso ha funcionado en toda la historia. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar claro de los problemas que le preocupan a los ciudadanos y no a los políticos. Si hablamos de los problemas que le preocupan a los ciudadanos, les hablamos como adultos y les damos respuestas y soluciones, pues evidentemente es la forma de combatir el populismo. Pero combatir el populismo no es combatir con sus armas, es hacer política. Pero es que muchas veces que hay algunos que se han alejado tanto de la realidad que han perdido la función de la política, que es representación. Política es representar. Ser un representante es eso, representar. ¿Y a quién se representa? Al conjunto de los ciudadanos. ¿Cómo hay que hablarles? ¿Y de qué hay que hablar? ¿Y qué hay que solucionar? Aquello que les preocupa. Pues esa es la forma de combatir el populismo. Mirar a los ojos a la gente y mirar a la cara al problema y dar una respuesta. Y así, pues a lo mejor nos votan más, no a nosotros, sino a aquellos partidos que están sufriendo en general la tensión de la polarización. Y ese es uno de los problemas que vive, no solo nuestro país, toda Europa y todo el mundo. Mira Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar, y acabo, quién iba a pensar hace 5 años que iba a haber un asalto al Capitolio de un tío vestido de bisonte? Ojo, Capitolio, amigos. No en el Parlamento de Guatemala. ¿De qué se disfrazaría aquí? ¿De urogallo? Sí, aquí en Sevilla. ¿O de toro? No sé. Aquí en Sevilla, no, de curro. Sería genial. Bueno, José Ramón. Pues imaginaos... Espera, ahora Maite... Yo creo que no han entendido lo del curro. Yo estaba pensando en uno de levantador de piedras. Perdonad. Imaginaos ese populismo que habla Jordi, que ha hablado del populismo nacional,
¿Cómo vamos a convencer a los populistas internacionales y los europeos? ¿Os gusta que os traten como niños o como adultos? Como adultos, aunque sois muy jóvenes, todos somos muy jóvenes. ¿Por qué estamos empeñados en tratar a los votantes y a los ciudadanos como tontos del bote? Como si no supieran lo que tienen que hacer y como si le estuviéramos explicando el 2 más 2 son 4. ¿A qué son 4? Di 4. Y tú dices, ¿y tú eres tonto? Pues hay que decirles a la gente que el populismo internacional, el populismo europeo, se combate desde el conocimiento y desde la anticipación y de la antelación. Y los europeístas convencidos son los que tenemos que decirles, mira, va a pasar esto, esto y esto. Porque si encima aciertas, no es que seas la leche, sino que dicen, ostras, tienen razón, estos saben de qué va la cosa. ¿Qué es mejor? ¿Estar solo? Obviamente, mejor acompañado, o que estemos todos unidos. ¿Qué es mejor? ¿Que esté una España solita ahí en el mundo o que esté acompañada de 26 que forman Europa y de un eje transatlántico que le pueda apoyar en caso de necesidad? Respuestas obvias. ¿Por qué no le decimos a la gente, a los que saben y a los que no saben, cuáles son las verdaderas amenazas que tiene Europa y que tiene España por pertenecer a Europa y a un Estado democrático y de derecho y que quiere anticiparse precisamente a los problemas? Se supone que los políticos, los que gestionamos lo público, estamos aquí para preservar, para prevenir, para anticipar, para proteger todo aquello que aquellos que no están en nuestro sitio nos han elegido para eso. ¿Por qué no les decimos a los ciudadanos europeos, a todos, a los del mundo, que hay 3 grandes amenazas hoy en el mundo? Una se llama Rusia, una se llama África y otra se llama eje Estados Unidos-China. Porque no lo saben. ¿Por qué no le decimos a todos los que conocemos algo que no sé si sabéis? ¿Sabéis que está a punto, Dios no quiera, de que pueda haber una guerra dentro del territorio europeo? ¿Sabéis que si no pasan o si pasan y en función de lo que pase dentro de unas semanas puede haber una guerra en Europa? ¿Con bombas, con petardos y con muertos? ¿Por qué no se lo decimos? ¿Por qué no le decimos que si eso no se previene puede pasar y que para eso estamos los liberales y los proeuropeos, para ir juntos en favor de que eso no pase? Estamos viendo las noticias y vemos todos que lo que está pasando en Bielorrusia, el movimiento migratorio para ejercer presión y chantaje a la Unión Europea. ¿A que no os han dicho que Rusia y el Kremlin han movilizado más de 100.000 soldados, más de 100.000 unidades y están puestos justo enfrente de la frontera de Ucrania para que en función de lo que pase haya una invasión y empiecen los petardos y los fallecimientos? Eso puede pasar dentro de unas semanas. ¿Y a que no os han dicho que si eso pasa, los primeros países que se van a movilizar porque tienen miedo de que eso les pueda pasar a ellos van a ser Polonia y los países bálticos? ¿Por qué no se les dice? ¿Y por qué no se les dice que si Polonia y los países bálticos se van a movilizar, eso hará que otros países de la Unión Europea, por colectividad, van a intentar hacer movimientos en defensa del ataque que nos tiene ahí el Kremlin y Putin de amenaza directa a la Unión Europea? ¿Y por qué no se les dice que eso está pasando desde hace tiempo? Que porque Rusia acerca y quita tropas militares, hoy te las acerco, hoy te las quito. ¿Sabéis que lo que ha hecho Rusia en los últimos meses, en los últimos años, es de acercarse, dejar baterías, dejar tanques, pero retira a los hombres? Él va dejando, hasta que lo haya dejado todo y solamente tiene que ponerse dentro de los tanques y ponerse detrás de la batería de ataque. ¿A que eso no os lo habían dicho? ¿Y por qué no se lo decimos a todos? Coño, porque da miedo, Bauzá. Pues es que, oye, Claro, da miedo, pero a que todos tenemos una puerta antirrobo y alarmas en nuestra casa para que no nos entre. Coño, nos da miedo, pero hay que estar protegidos. ¿Y eso, tenemos una respuesta clara? ¿Sí o no? ¿Cuántos países dependen de un gasoducto que procede de Rusia para sus intereses económicos y productivos industriales? ¿Creemos que toda la Unión Europea va a reaccionar igual? No. Eso es Rusia. Segunda amenaza, África. ¿Sabéis que de aquí al año 2050, estamos oyendo muchos años, 2035, 2050, que si el Green Deal, bla, 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 África, 2050, va a doblar su población, va a duplicarla? ¿Cuáles son los países que más atención les tenemos que prestar? Pues, ¿perdón? Al Magreb, ese sí, obviamente, pero hay otros que no os lo cuentan. Nigeria.
Egipto. Esos son absolutos. ¿Por qué? Porque en esos países hay inestabilidad. ¿Por qué? Porque hay movimiento yihadismo. En Egipto el movimiento está ahí, desde hace tiempo, que es donde empezó la primavera árabe. Pero ¿a qué nos dicen una cosa? ¿A qué nos dice nadie que lo que les preocupa es que no tienen nada para comer? Eso no suena. Eso no se llama. En Etiopía, ¿a que no se están diciendo que el verdadero problema de Etiopía es que hay una guerra civil entre el gobierno y una tribu que se llama Tigray, que eso puede desencadenar en un movimiento que viene de abajo arriba? Y que eso lo que afecta realmente a un movimiento migratorio que no va a controlar Marruecos, porque no puede, y que va a venir de abajo arriba. Y eso va a exacerbar un yihadismo que no viene eso no solamente por la religión, sino por un movimiento populista que desde Europa no hemos sabido tampoco contrarrestar. Y la última ya acabó. Eje Estados Unidos, China. ¿Dónde estamos nosotros? En medio y en el agua, nadando y ahogándonos. Unos quieren estar con uno, otros no quieren estar con la otra, en este caso con China. ¿Cuáles son las grandes amenazas hoy en día en el mundo? La armamentística, bla, 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 bla. La tecnológica. La tecnológica. La tecnología. ¿Quiénes son los grandes productores de tecnología en el mundo? Estados Unidos y China. ¿Dónde se produce la construcción, creación, elaboración de todo el material tecnológico? En un pequeño país que es el que crea los semiconductores. No procede de ahí, pero ahí se ensamblan. Taiwán. Toda la amenaza está ahí. ¿Y dónde estamos nosotros? En el agua, ahogándonos. ¿Cuál es el desarrollo tecnológico que tiene Europa? Ninguno. Porque no hemos decidido, empujar ese desarrollo. O espabilamos o nos vamos a quedar en el agua. Y Europa, y los que somos europeístas y absolutamente convencidos... ¿Veis la coordinación perfecta? ¿Has visto ahí cómo vamos? O nos ponemos en marcha o nos quedaremos detrás de todo. Y acabo. ¿Cuál es el punto de visión que debería tener Europa? Y es lo que no está invirtiendo y que los fondos de resiliencia y todos los fondos europeos ahora hacen un poco de referencia en eso, la digitalización. Bueno, hay dos cosas que son fundamentales. Todo el tema de la computación numérica. China son todos unos cerebritos y Estados Unidos está invirtiendo. España no está haciendo nada. Y la tecnología aeroespacial, cosa que Europa pues tampoco está dejándolo. Por lo tanto, ¿cuáles son las amenazas? Las que nadie nos dice, las que nadie nos cuenta, las que todos sabemos. Y si no nos defendemos no solamente de eso, sino de nuestro propio conocimiento, poco vamos a hacer. Por lo tanto, al populismo se le combate desde el conocimiento, desde la inteligencia, desde la información, ya no te digo, y tú lo padeces en el Congreso, desde esa aberrante ley de educación, en la cual todos los borregos pueden pasar adelante y aquí no importa nada, precisamente así vamos al agua y nos hundimos. Así que el populismo se combate desde la información, desde la comunicación y desde saber qué hacer. Es una asignatura pendiente en Europa, tenemos que definirnos y definir nuestras estrategias. Jordi lo ha dicho, quien siempre ha estado a nuestro lado, siempre en todo momento, ha sido Estados Unidos. El eje transatlántico que además Trump rompió y que nosotros vamos a recuperar. Así Eso que, sí, ojo y para adelante. Cuando nos pase todo esto, si no hacemos nada y tal, garantizado está que diremos que estamos jodides. ¿Vale? Bien, Maite. Hoy no salen, ¿eh? Sí, Esta noche. vamos a ver. José Ramón ha planteado grandes cuestiones estratégicas y de futuro de una manera dura para que seamos plenamente conscientes de que hay que jerarquizar. Una de las cosas importantes en política y en la vida es saber qué es más importante y qué va adelante que otra cosa. Pero vamos a ver, si bien la situación no es perfecta, lo que sí podemos decir, para que no estéis deprimidos, es que en el Parlamento Europeo, que es un gran parlamento que representa de forma directa 440 millones de europeos o una cosa así, tenemos por una parte una comisión especial sobre inteligencia artificial, una comisión especial sobre desinformación e injerencia extranjera, y estas dos comisiones marcan algo que es estratégico para resolver esos grandes problemas. En la comisión de desinformación vamos a poder hacer un análisis que, junto a los parlamentos nacionales, de hecho el proyecto de informe se presentó junto a los parlamentos nacionales, estando presentes
de forma virtual todos los diputados que quisieron intervenir, para ver cómo vamos a hacer frente a esto desde el punto de vista de la definición del problema, de los criterios del análisis y de la atención, y el elemento sancionador, que en este caso en derecho internacional público tenemos déficits. No sabemos si tenemos que enfocar la cuestión de las sanciones desde la OTAN o si lo tenemos que hacer desde algún otro órgano o desde una manera informal de encontrarnos con otros países que también son democracias liberales actualmente. O sea, esto no estamos parados, estamos trabajando. Cuando hay una comisión especial en el Parlamento Europeo, eso quiere decir que se están formando diputados, aquellos que entran en esa comisión especial y otros que no entran en la comisión especial pero están interesados, para que después los paquetes legislativos sean mejores, que no se realicen con banalidades, no se realicen sin conocer la materia, y además pensando en que el tamaño ante los grandes retos europeos sí importa, que nosotros tenemos más posibilidades de tener acceso a los mejores analistas y a los mejores análisis para poder ofrecer soluciones europeas en un tiempo en que estamos interconectados e intercomunicados y los problemas efectivamente son globales, bien por su definición o bien porque se clonan, por el motivo que sea. Y tenemos la Comisión Especial de Inteligencia Artificial, y es importante porque, por una parte, se está desarrollando en el Parlamento Europeo la primera ley, la gran ley de inteligencia artificial, porque tenemos que poner norma para poder ser alguien como europeos en el presente casi inmediato. Y tenemos también esa Comisión Especial de Inteligencia Artificial. Hemos visto distintos informes en el Parlamento que hemos votado en los últimos 2 años sobre la inteligencia artificial. No estamos parando sobre esto, se está haciendo muchísimo trabajo en el Parlamento desde el punto de vista de análisis y de toma de postura política, que es muy importante tener grandes mayorías para hacer frente a esto, y estamos sacando los informes políticos con grandes mayorías. Es que prácticamente nadie vota en contra. Estamos hablando de informes que salen con 600 votos. O sea, eso quiere decir que hay muchos diputados que están votando para que seamos conscientes después de cómo vamos a hacer el trabajo legislativo. Sí que es verdad que los parlamentos no son coros arcangélicos y, de hecho, la ley de inteligencia artificial tiene una serie de conflictos de intereses entre distintas comisiones, porque, bueno, cada comisión quiere tener alguna competencia en este gran marco legislativo. He enseñado antes, pues por pura casualidad, o sea, todo esto no está preparado, ni lo de Hobbes, que yo prefiero, así como consejo, que empecéis por Sabater, o el documento de Renew, que se presentó antes de que se presentase el libro blanco sobre inteligencia artificial que presentó la Comisión Europea, y que, bueno, en una medida importante tiene que ver con las bases de lo que está siendo el trabajo sobre tiene conceptos bastante coherentes con lo que se ha presentado en el proyecto de ley de inteligencia artificial. Hay una cosa que también es muy importante, y esto les va a chiflar tanto a José Ramón como a Jordi, por eso yo lo voy a dejar simplemente encaminado. La gran ley de inteligencia artificial no habla de la defensa. Y no hay que hacerse los tontos. Con las capacidades tecnológicas que tenemos, hay ideas distópicas tipo Guerra de las Galaxias, el ataque de los drones y otros ejércitos de clones que pueden llegar a ocurrir. Por tanto, no hay que esconder la cabeza. Creo que es muy importante que se active el trabajo, y seguro que lo estáis haciendo en las comisiones en que estáis vosotros, para evitar que los cambios tecnológicos puedan significar que nosotros en el futuro estemos vulnerables a una cosa absolutamente distópica con armas autónomas letales. Así que ahí lo dejo para que veáis que, bueno, el tema es complicado, pero también estamos muy activos en el Parlamento Europeo. No, desde luego hay muchos motivos. No grandes consensos, quiero decir. Muchas gracias. Sí. Hay muchos motivos para ser optimista, y ahora voy contigo, Jordi. Hay muchos motivos para ser optimista porque si hay algo, yo creo que vais a estar los tres de acuerdo, que se ha demostrado a lo largo de la historia, siempre, desde las guerras médicas hasta anteayer, es que al final la libertad siempre vence. Hace poco se ha cumplido los 500 años de Lepanto,
y el aniversario de Lepanto, y allí venció la libertad, porque Lepanto se gana porque había industria que hacía cañones mejores, porque te compensaba hacer cañones mejores. Esa es la clave de Lepanto. Con esto que estoy diciendo, qué fricada está soltando este. Lo que quiero decir es que, y esto la idea me la dio Victor Davis Hanson, que es un historiador norteamericano muy bueno, dice que la libertad sufre de tensión, se lleva algún guantazo, pero la historia lo que nos dice es que siempre vence, por muy fuerte que sea el liberticida, por mucho que se organice, porque la libertad en sí es un arma poderosísima. Entonces, bueno, Jordi. Sí, pero los misiles hipersónicos lo está desarrollando China y Rusia. Es decir, que la libertad está muy bien cuando la tecnología predominante es tuya. Cuando la tecnología predominante la tienen los demás y tienen más demografía, ahí, amigo, la cosa empieza ya a flaquear un poco. No, yo no soy tan optimista. Está muy bien como escudo de universidad, ¿no? La libertad siempre vence, ¿no? O la luz siempre vence, la oscuridad, pero generalmente en el mundo real vencen los malos, no los buenos. Eso somos muy deudores del cine, donde casi siempre ganan los buenos, y en la vida en general los buenos no suelen ganar. Bueno, muy breve. A mí en general no me gusta solo hablar de amenazas, porque hay amenazas reales. Rusia es una amenaza real, y después hay desafíos y retos. China, de momento, no es una amenaza real, porque nosotros lo que vemos en China es una amenaza a nuestro predominio tecnológico, económico, pero China está en su derecho de crecer y de ocupar el espacio que le corresponde a un país de más de 1.300 millones de habitantes. Es decir, aquí todo el mundo juega. Lo que pasa es que ya se ha abierto, el juego se ha abierto. Entonces China hace lo que tiene que hacer. Pues quiere controlar su espacio y quiere controlar los estrechos, que son clave para su economía. Claro, ¿esto es una amenaza? Bueno, es una amenaza para los intereses norteamericanos y europeos para el comercio en el momento que no controle los estrechos, pero China está en su derecho a hacerlo. Estados Unidos está en su derecho de posicionar sus energías y su geopolítica en el Pacífico, porque es donde se está jugando su futuro. Y está en su derecho de decir a los europeos, defiéndanse ustedes, porque yo no voy a pagar con mi PIB de defensa su no PIB en defensa. África es una amenaza, África es un hecho humano, demográfico, donde Nigeria va a tener en 2040 y pocos 400 millones de habitantes, casi como todos los habitantes de la Unión Europea actual. Nigeria. Entonces, eso es un hecho. Entonces, el problema es cómo gestionamos como europeos amenazas, desafíos y retos. Como pamparotes, quietos, paralizados por el miedo o por la incapacidad de hacer cosas, o tomando decisiones. Concepto de soberanía estratégica, algo que se está hablando cada vez más. Esa soberanía estratégica está en energía. Evidentemente, Europa ahora mismo depende de la energía en un proceso de descarbonización que estamos asumiendo para contrarrestar otra gran amenaza, es así, el cambio climático. Pero no es porque solo vayan a subir más o menos los grados, sino porque eso tiene un efecto. O sea, en la Tierra ha cambiado muchas veces la temperatura y por motivos generalmente naturales. Es la primera vez que eso pasa porque el hombre la provoca. Y eso va a generar, sí, un cambio climático, pero va a generar otros problemas, que es que zonas se van a desertificar y van a generar movimientos poblacionales que ahora son de centenares de millones de personas o de miles de millones de personas. Entonces, ese es el problema, que si cuando se derrita el Polo Norte, pues se van a empezar a aparecer rutas comerciales que van a dejar no obsoletas, pero van a hacer perder potencia a otras grandes rutas comerciales a través de las cuales se vinculaba una parte del comercio y la economía mundial. Es decir, eso es la realidad. Decía Woody Allen, pero decía una pareja que se va toda la vida casada, ¿no? Y de repente se separa y le dice Woody Allen, oye, ¿qué ha pasado entre ellos? Y dice, ¿qué ha pasado? La realidad. Entonces, la realidad está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acobardamos, le tomamos miedo y actuamos a la defensiva. No, vamos a asumir el reto. Solos no podremos en un mundo multipolar con grandes titanes que ahora son China, Estados Unidos, pero algún día será India, será Turquía, será Nigeria, porque cuando alguien tiene 400 millones de habitantes, o Brasil, acaba siendo un elemento político y económico. Pues ¿qué hay que hacer? Unirse y saber qué queremos jugar. Tú hablabas antes de la computación cuántica. La Unión Europea tiene programas de computación cuántica. La Unión Europea está haciendo programas en defensa para intentar coordinar
las políticas de defensa y orientar las investigaciones para no perder comba en el desarrollo tecnológico. ¿Qué hay que hacer? Dar respuestas. Y las respuestas todas pasan en Europa por estar unidos. Y esto ya no es una opción. Por muy potente que sea Alemania, por muy potente que sea Francia, aunque tenga la Force de Frappe y tenga el botón rojo nuclear, todo eso frente a Rusia, todo eso frente a China, todo eso no vale para nada. Solo sirve estar unidos, solo sirve que haya una construcción de autonomía estratégica, soberanía estratégica en temas como energía, militares, de política exterior, de defensa, perdón la redundancia, pero también frente a amenazas no convencionales, también sobre amenazas naturales, también sobre virus. El mundo se ha puesto patas arriba por un virus, en investigación médica, en respuesta. Es decir, el mundo es así, o sea, no nos gustaría vivir en Disneylandia, pero chicos, Disneylandia se paga y hay un ratón grande que es como humano y eso no es la realidad. El mundo no es Disneylandia, no lo es. El mundo es un suburbio, el mundo es sucio, es complicado. Todos trabajamos para limpiarlo, hacerlo bonito, pero todo es muy complejo y nos tiene que mover el entender que o somos capaces de responder ante esas amenazas, retos y desafíos conjuntamente, o si no, no nos saldremos. Y simplemente lo que seremos será, pues bueno, pues un residuo, un residuo no, una zona, un remanso de envejecido, que no va a participar de algo que también es muy interesante, que es el reto del presente y del futuro. Europa no puede permanecer al margen, no puede apartarse de la historia, no puede aparcarse en la historia. Porque eso os afectará a vosotros, ¿eh? O sea, hay que ver que, he dicho Lepanto, 450 años después de Lepanto los bloques son los mismos, ¿eh? Son los mismos. Maite, José Ramón, y después preguntas del público. Para dejar a José Ramón que entre. Primero, los buenos o los malos, los demócratas o no ganan, depende. Las peleas no terminan del todo. Yo llevo en algunas peleas 40 años y no terminan del todo, pero he aprendido muchísimo desde el punto de vista de la estrategia y de la táctica. ¿Dónde están las ventanas de oportunidad? ¿Cuándo hay que dar una pelea o cuándo hay que buscar otra manera? Esto por una parte. Lo más importante es tener ganas, voluntad. Como ha indicado Jordi, hay una dialéctica de voluntades. Cada uno tiene sus juegos, tanto en lo personal, como en lo social, como en lo político, como en lo geopolítico. Los que tienen intereses distintos a nosotros quieren que pensemos que no tenemos nada que hacer. Por eso necesitamos encontrar un punto de equilibrio entre la lucidez de ver cuáles son los elementos más importantes contra los que tenemos que pelear y, por otra parte, buscar esa unidad que necesitamos. Y precisamente para eso, desde un punto de vista europeo, necesitamos reglas de juego. Así que a los populistas, los nacionalistas, los nuestros, lo que tenemos que decirles es que cuando invocan tanto la nación, la patria, como si fuera en el siglo XIX, lo que hay que decirles es, si realmente queremos defender nuestros valores y nuestros intereses y las posibilidades de vida con bienestar para nuestros hijos, nuestros amigos, para el futuro, lo que tenemos es que tener buenas reglas de juego europeas. Porque muchas veces, lo que digo, estas comisiones de investigación o estas comisiones especiales somos capaces de ver las cosas y de hacer buena legislación, pero donde luego se atasca la cosa es en el Consejo, porque los países juegan a un egoísmo absurdo de pan para hoy y hambre para mañana. Y entonces a todos estos populistas del alt-right o de lo que sea, lo que les tenemos que decir, no me hables tanto de patriotismo porque en el mundo interconectado en que vivimos, los intereses que tenemos como españoles son intereses como europeos. Es nuestro barco, es el barco que nos puede ayudar a salir adelante, a pasar la tormenta. Esto no va a ser totalmente sencillo, no, va a ser difícil, pero se puede salir adelante. Si hay voluntad, hay ganas, se puede salir adelante. Yo, que llevo en peleas que no han terminado, porque no terminan del todo las peleas de la libertad, ni las peleas del pluralismo, ni las peleas de la dignidad de las personas, no terminan nunca las peleas, pero bueno, hay momentos en que son más duras y otros que son menos duras. Cuando estás en un momento duro, cuando estás en un túnel, hay muchísima gente que dice, no, es que no tenemos nada que hacer, vamos a tener que subordinarnos. Pues no. Yo soy una persona optimista, creo en la pelea,
y creo que a la pelea hay que ir preparados, y creo que lo que dicen José Ramón, lo que dice Jordi, lo que planteo yo, tiene un elemento común, que es: tenemos que ser listos en reconocer los problemas, en jerarquizar los problemas, en ser valientes y en ofrecer propuestas y en no arrugarnos. No hay soluciones mágicas, lo sabemos. Bueno, pues este es el mundo que nos ha tocado y esto es con lo que tenemos que lidiar. Y si lo hacemos más o menos bien, y si somos capaces de tener influencia, es posible que una década más tarde las cosas no estén tan mal. ¿Es un momento difícil? Sí. Hay que ir a la pelea, con alegría, con ganas. Y bueno, no os digo que leáis a Hobbes hoy, pero lo de Sabater lo recalco, leedlo. Bueno, perdón, yo solo una breve. Como estamos así en plan literario, hay un librito de Peter Sloterdijk, se llama En el mismo barco, un texto sobre la hiperpolítica. Llevo 5 libros. Como has dicho, En el mismo barco, porque va de esto. Es un libro muy pequeñito, muy breve, muy chulo, filósofo estupendo. En el mismo barco, leerlo, está muy guay. Vale, José Ramón, y preguntas, ¿eh? Vale, muy rápidamente. Es decir, Jordi hablaba de que son hechos y demás, pero tenemos que analizar los hechos para identificarlos como amenazas o como oportunidades, o como debilidades o fortalezas. Nuestro objetivo y nuestra responsabilidad es analizar para identificar y a partir de ahí tomar decisiones y, además, priorizarlas. Es súper importante, es imprescindible, que es una de las cosas que Europa no hace y de la cual España es deficitaria, es el orgullo propio. Es decir, España y Europa tienen la absoluta legitimidad moral para tomar decisiones que otros están tomando por nosotros. ¿Por qué siempre estamos esperando a que sea Estados Unidos o a que sean China o Asia las que tomen las decisiones y nosotros tenemos que mirar, ¿vamos con estos o vamos con los otros? ¿Por qué nos tomamos nosotros las decisiones por nosotros mismos? ¿Por qué no nos estructuramos y definimos ya de una vez por todas dónde queremos ir? Es evidente que somos 7 cuerpos dentro de un mismo organigrama, 27 países. Y es normal que cada uno de los países tire hacia sí mismo. Ahora, dentro de unos meses, Macron será el presidente del Consejo Europeo. Francia será la presidenta del Consejo Europeo. Y dentro de un año será España. La semana pasada estuvimos en Francia reunidos con 10 ministros de Macron, uno detrás de otro, cada hora un ministro. Y nos decían específicamente cuál era el proyecto que el gobierno de Francia tenía como Francia para Europa. ¿Vosotros creéis que el gobierno de España va a tener un proyecto de España para Europa? ¿Vosotros creéis que este señor, Sánchez, va a definir un proyecto en el cual va a sentar a 10 ministros con los suyos para identificar cuál es el proyecto de Europa, que se basa en España? Es que el otro día estuvimos nosotros en los campos Elíseos, en el Liceo. Estuvimos con Macron. Se pone de pie, sin un papel, y dice: yo quiero esto, España. Y digo: Francia es esto es Francia, que va a ser Europa. ¿Lo tiene claro? Sánchez dice: ¿tú qué necesitas? Yo para sumar, tú lo ves. Le chantajean. Paso de la broma a la realidad, que es seria. Es decir, Europa tiene que tomar decisiones para marcar el ritmo y el liderazgo mundial. Y o nos lo creemos todos, empezando por la base, o siempre estaremos, como os decía, en medio del agua, mirando a un lado, mirando al otro y hundiéndonos. Y cada uno de los países tiene que defender su propia integridad y sus propias necesidades y sus propias especificidades, como no puede ser de otra forma, dentro del conjunto de las sinergias y de la solidaridad que se llama Europa. Pero nos europeizamos y creemos en nosotros mismos y decimos: vamos a por un proyecto, digamos, digital y un proyecto tecnológico y un proyecto identificativo y que dejemos de depender de las grandes plataformas. No, requiere su tiempo, pero requiere estrategia y requiere convicción y requiere grandes líderes y requiere saber dónde queremos ir y dejar de mirar a un lado y de mirar a otro. Y no es fácil. Y lo dice un europeísta convencido. Y requiere un garrote. O podemos llevar a Irene Montero siempre a esas reuniones. Sí. Vamos. Y requiere un big stick, que es lo que no tenemos. ¿Preguntas? Vale, tenemos tiempo solamente para un par de preguntas rápidas, ¿vale? Pero posteriormente en el coffee break les asaltáis, ¿vale? Es vuestra misión, asaltarles. Con cuidado, que somos mayores. Avisad. Hola, buenos días, gracias por estar aquí. Hablábamos al principio con José Ramón de los grupos, ¿no? Están los proeuropeístas, los antieuropeístas, y yo creo que hay un grupo que también merece especial atención, que son los que ni son pro-Europa, ni son anti-Europa, ni sienten, ni padecen,
Entonces, mi pregunta es un poco cómo calar en esa parte de la población tan importante, donde tenemos tanto potencial de voto, ¿no? Y, bueno, una de las respuestas yo creo que está no solo en reforzar nuestras banderas, rediseñarlas, redelimitarlas, sino también en aprovechar el potencial de lo que ya somos. Y yo creo que si los medios pues en España nos dicen un poco más de cariño y mostrasen el activo que tenemos en Europa, o al revés, si siendo autocríticos fuésemos nosotros los que consiguiésemos mejorar un poco nuestra presencia en medios y el valor de lo que ya somos, pues eso creo que también es un punto importante, ¿no? El maximizar lo que ya existe y de lo que ya estamos orgullosos. Gracias. Yo, perdón, una previa. Yo creo que es que los medios, lo primero que tendrían que asumir es que el partido se juega en Europa. Sí, pero una cosa. En las últimas elecciones en Alemania, en el debate principal no se habló de Europa. Quiero deciros que en España además se habla un poco menos que la media, pero en general los grandes asuntos europeos, no son sujeto del debate permanente de los medios de comunicación. O sea, los grandes problemas no son el centro del debate político prácticamente en ningún país. Ahora estamos hablando de la electricidad, ¿no? Nos estamos mirando el dedo del precio del kilovatio. Pero el problema no es eso es una consecuencia. Y el problema es que estamos siempre mirando las consecuencias, no aquello que las provoca. O sea, el problema de la energía es un problema muy serio. Antes hablaba José Ramón, por ejemplo, lo digo para situar. Alemania Alemania ha cerrado sus centrales nucleares. La semana pasada el 60% de su electricidad la estaba produciendo con carbón. Entonces, cuando iba un señor a cargar un Mercedes clase, la que sea, eléctrico, le estaba enchufando carbón en vena. Eso estaba emitiendo más CO2 que un coche de gasolina. ¿Por qué? Porque cerraron las nucleares y estaban comprando gas a Rusia con el Nord Stream 2. Pero ahora mismo están produciendo, repito, el 60% en Alemania de la electricidad la semana pasada era con carbón. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un problema con Argelia porque el suministro de gas pasaba por Marruecos, una parte, uno de las tuberías, y ahí se ha cerrado. Pero dependemos tanto de Argelia como de Rusia, después por plantas regasificadoras, pero principalmente por dos gasoductos. Entonces, Europa, para esa soberanía estratégica, puede depender de que produzca una parte importante de su energía de suministradores que son rogue states, que uno es Rusia, que va a jugar con eso, está jugando con la inmigración, jugará con la energía, jugará con lo que haga falta para debilitar a la Unión Europea, o un país como Argelia, que cualquier día puede entrar en conflicto con Marruecos y se puede liar parda. Entonces, el problema, en un contexto estamos cerrando las centrales de carbón porque queremos reducir las emisiones. El problema es que esos debates que se tienen en Europa no replican aquí, porque aquí el rollo es otro. O sea, el rollo, pero si decía, Pedro Sánchez no tiene un programa de España para Europa. Pedro Sánchez no tiene un programa de España para España. Donde esos problemas sean el centro de las políticas públicas. En España tenemos un problema demográfico, tenemos un problema energético, tenemos un problema laboral, tenemos un problema educativo, tenemos un problema... Pero tenemos un problema, no unas consecuencias. El problema es si no se atajan los problemas. El debate europeo, donde se atajan los problemas, no replica a nivel nacional, porque a nivel nacional los debates son otros, desgraciadamente, importantes. El caso español, el otro día con Guillermo, porque es un debate de valores, moral, ético, que configura una sociedad. Pero eso realmente no soluciona los problemas reales que tenemos. El precio de la electricidad. El precio de la electricidad no solo es lo que paga un ciudadano, es que hay industrias electrointensivas importantes en el tejido productivo que si tú no les aseguras un precio de kilovatio determinado, se van y se llevan sus producciones a otras plantas. Y eso afecta al tejido económico. Y eso, ¿habéis escuchado hablar de esto? Pero es que eso es la verdad. Esos son los problemas de verdad. Pero para que una empresa electrointensiva, en vez de producir aquí o en Francia, produzca aquí, tú tienes que tener una electricidad a un precio razonable. Y eso significa tomar medidas a nivel de sistema de producción eléctrico que sea capaz de dar respuesta a eso. Pero es que aquí nadie está en eso. Tenemos ministros que no podríamos enseñar en esta ronda. O sea, a mí me avergonzaría. A mí me dicen, no, es que Pedro Sánchez va a hacer una ronda de 15 ministros para que la gente conozca. Digo, pues por favor, que no los presenten. En serio, no presenten, en serio, no vengan. No conozcan el gobierno español, porque se van a salir escandalizados, se van a volver por los Pirineos diciendo, madre de Dios, lo que tienen ahí. Este es el problema. Está Belarra ahí que... ¿O no?
Es que, o no, tú imagínate Irene Montero, te viene un ministro serio. Bueno, Irene Montero, lo que pasa es que si la ronda es corta, se la pega saludando. Queridas, querides, queridus, querís, que cosgas. Exacto, el problema es que no sabes cómo dirigirte a ellos. Y una cosa, es decir, pero ¿cómo los convencemos, no? Explicándoles, hablando a la gente como adultos. Dejar de pensar que nuestros votantes son tontos del bote. De verdad, yo llevo muchas campañas, llevo muchos kilómetros de vuelo de campañas electorales, no sé cuántas, no sé cuántos miles de millones de folletos he repartido en mi vida. Y jamás se me ha ocurrido ir a alguien y decirle, toma, un programa. Di conmigo, ciudadanos. Qué sexy. ¿No? Oye, si hay que hacerlo, se hace. Cosas peores hemos hecho, ¿no? Pero a que a vosotros nos gusta que te digan, di conmigo, papá. Tú dices, tú eres tonto. Ayer salí de marcha y me tomé unas copas. Papá, lo decías tú ayer por la noche en el suelo. Entonces tú le dices, oye, vamos a tratar a la gente de forma seria, como se merece, como nos gustaría que a nosotros nos trataran. Hay que hablar a la gente seriamente, aunque duela. Hay que prevenir, y hay que anticiparse, y hay que informar. Y si hoy no te vota, es decir, aquí no se trata de coger votos, se trata de ganar confianza. Y lo que no llega en el corto, llega en el medio. La vida es así. Y él hoy no te creerá, pero mañana te buscará. Y se trata de eso, de generar conciencias y de generar, no voluntades, porque la política es cambiante, sino simplemente de generar empatías y que aquel descubra, aquel que no te conoce descubra que pensamos igual. Hay que hablar y hay que enseñar a la gente y dejar de tratarles como tontos. Cerramos con Maite. Bueno, tomando el hilo de lo que ha dicho José Ramón y a ver, lo de Hobbes no estaba pensado, era que era un libro gordo por si lo tenía que utilizar, pero es que tenía otro libro gordo, este. Está en una y os cuento por qué nos sirve para seguir el hilo de lo de José Ramón. John Le Carré solía indicar que la mayoría de la gente no se enteraba de lo que pasaba en la realidad. Entonces, y él decía que los espías, bueno, si son buenos, sí saben, analizan bien. Los delincuentes aplicados, los grandes delincuentes se anticipan, ven las ventanas de oportunidad, son muy espabilados para la maldad o para lo ilegal, pero espabilados. También decía que los periodistas, los de verdad, no aquellos que replican y son, en fin, los maniobreros de los intereses políticos que tienen capacidad económica para presionar o influenciar a los medios, también. O sea que espías, delincuentes, periodistas que lo son de verdad, claro, y los políticos. Los verdaderos políticos son capaces de hacer análisis y son capaces de tener valentía. Claro, este cuarto grupo es el que nos interesa a nosotros. Así que yo no os aconsejo si queréis ser periodistas de verdad, estupendo. Lo de delincuentes, en fin, vamos a dejarlo. Lo de espías, bueno, es a voluntad. Pero nosotros hoy estamos hablando de la verdad, de identificar elementos de validez, no verdades absolutas, pero sí elementos de validez, sí con valores, sí ser analistas y sí ser valientes. Y bueno, la lectura de Un espía perfecto también está muy bien. Esta os lo aconsejo. 6, van 6. Gracias. Lo de Hobbes no es un consejo, es un castigo, ¿eh? Yo os he dicho que está sobrevalorado Hobbes, pero bueno. Bueno, pues yo creo que la tertulia literaria que hemos tenido esta mañana ha dado mucho de sí. Yo creo que la síntesis es, hay amenazas muy diversas. Hay algunos que son muy irresponsables, que siempre, como dicen Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias, que los partidos pro sistema, los partidos generalmente son el socialdemócrata y el conservador, se sienten tentados de pactar siempre con el afín ideológico que tienen antisistema antes que hablar con su adversario ideológico, pero que coinciden en el sistema. Es, a mi juicio, uno de los principales males que estamos sufriendo ahora mismo, salvo que sea para repartirse jueces y en ese momento para eso sí hablan, pero
también hay una esperanza y una oportunidad que pasa por esa apuesta por la tecnología, por esa apuesta, bueno, por la defensa, por esa apuesta de creérnoslo y por esa apuesta por la libertad. Muchas gracias a los tres, gracias por haber sido piadosos conmigo. ¿Puedo decir una cosa Pues muy claro, breve? No interrumpir. Yo, como no he citado ningún libro, yo me dedico por las mañanas y de madrugada a leer cosas muy aburridas, que son las últimas mutaciones que se ha producido en las cepas coronavíricas, como bioquímico farmacéutico que soy. Solamente os quiero decir, porque muchos hemos estado hablando esta mañana y tal, oye, la cepa africana, la no sé qué, la no sé cuántos. Mensaje para todos, hay que seguir vacunándose. Yo os puedo pasar luego un tostón que tiene formulitas y cosas así exponenciales y cosas que se llama últimas investigaciones en la cepa mutante de los coronavirus tipo B, porque el COVID es tipo B. Así que si os aburrís, os lo paso. Pero mi mensaje es, bromas aparte, hay que vacunarse. España es uno de los países con mayor índice de vacunación, 90%. Hay una diferencia con el resto, lo digo para vuestra tranquilidad. Los países del centro-norte de Europa están en el 40, 50, 60% de vacunación. Es diferente. Y de las terceras, los jóvenes sois fundamentales para convencer al resto. Muchos amigos vuestros. España no es un país antivacunas, gracias a Dios. Otros sí, pero sois un ejemplo. Y mi cierre va con eso. Es Research de Lancet. O sea que si os queréis morir por la noche con una copa, nos vemos luego y os paso este tostón que es absolutamente incomprensible. Perdón. Bueno. No obstante, y con esto cerramos, no obstante, fijaos la frivolidad de algunos que por un puñado de votos juegan también con la vacuna. Nunca confiéis en quien juegue con eso. Muchas gracias a todos y ya pasamos a otra cosa. No os levantéis que todavía no va el coffee, ¿eh? Tenemos una charla más y vamos, venga. Oye, ¿sabes por qué estás aquí? Estás aquí